Buenas noches, ¿qué tal? La idea de este video es completar la argumentación acerca de la escuela como un hecho político que empezamos en el video que se titula La soncera de la escuela política. Ahí presentábamos la idea de que el sistema escolar es fruto de las concentraciones de poder que va realizando el Estado en distintas funciones y que la educación no escapa a esa concentración de poder y que la creación de un sistema es un hecho político, por necesidad política. Y que ese hecho político tiene que ver con la posibilidad de hacer que otros hagan algo. Es decir, que la población pueda ir a la escuela, que está controlada por el Estado, en los libros de texto, en los contenidos, en la definición de quién puede o no ser docente. Antes del sistema, que es un hecho bisagra en la historia de la educación en Argentina, y esto creo que puede pasar en otros países latinoamericanos también. Antes de que se creara el sistema había escuelas, sin duda, pero eran escuelas religiosas, de cabildo, de provincia, escuelas básicamente artesanales. Digo artesanales porque estaba en función de un docente de renombre o religioso que cumplía ciertas funciones en función de su iniciativa y de la ascendencia que tuviera en su territorio para que la familia pudiera mandar a sus hijos ahí a estudiar. Sin embargo, a partir de la creación del sistema es el Estado el que tiene la potestad de la educación y la posibilidad de obligar a todos a ir a la escuela bajo la posibilidad, digamos, la amenaza o la advertencia de que no mandar a los hijos a la escuela tiene una pena de cárcel y una pena económica, una multa, que no era poco. Y entonces ahí surge un sistema, una jerarquía, y digamos que pasamos a tener de la escuela artesanal una escuela industrial, o de modelo industrial, digamos. Es decir, produce gran cantidad de ciudadanos, gran cantidad de población educada, en función de las necesidades de la democracia. Y este es un elemento. Por eso decimos que la escuela es un hecho político, subordinada a la política, y no que es el resultado de un diálogo entre la escuela y la sociedad, la escuela y la política. La escuela es un hecho político, de entrada. ¿No? Lo demás es una abstracción. ¿No? A partir de la Constitución de 1812 en España, ¿no? Como una de las constituciones dentro del proceso del constitucionalismo europeo, se crean las áreas de gobierno específicas de la educación, la supervisión, los distritos escolares, etc. ¿No? Y eso se toman las leyes antecedentes de la ley 1420, ¿no? Catamarca, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Más provincia de Buenos Aires. En el debate de la ley 1420, los parlamentarios claramente instituyen en el espíritu de la ley la principalidad del Estado. Decían que no era posible que el Estado pudiera permitir que en las escuelas se transmitieran doctrinas contrarias a aquellas que el gobierno quería para poder dirigir los destinos de la nación. Entonces, claramente, no hay neutralidad política. Y hay un elemento segundo que queríamos adjuntar a ese análisis, que son los contenidos escolares. El proyecto político triunfante en Caseros, que desemboca luego en la Constitución y en la Ley 1420, ¿no? Cuando Roca dice, ya pacificado el país, ya consolidado el orden interior, podemos sancionar las leyes del progreso. Y la escuela se escribe ahí, en un objetivo político de progreso. Objetivo político que está incorporado dentro del expansionismo colonial europeo. Está incorporado a la División Internacional del Trabajo. Encuentra su razón de ser en ese modelo de abastecimiento de materias primas, un país agroexportador, ¿no? A cambio obviamente, del comercio con las manufacturas que procedían de los países industrializados, en este caso Inglaterra. Y ese modelo ya no se reproduce por imposición con la amenaza de multa o de pena de cárcel. Se reproduce a través de un lenguaje, se reproduce a través de una perspectiva del mundo, una perspectiva referencial. Un lugar
de enunciación desde el cual vemos el mundo, y es esa visión del mundo la que es profundamente política. La Argentina agropastoril, la que se ve en los libros de texto, la que se ve en los contenidos escolares, en los manuales. Esa es la segunda dimensión de lo político. Pero para garantizar ese proyecto de país, hubo que realizar algunas operaciones lingüísticas de ocultamiento y de visibilización. ¿Qué visibilizamos? A aquellos próceres que lucharon por ese modelo de subordinación al expansionismo colonial europeo. Y así Bernardino Rivadavia, Sarmiento, Mitre, son próceres. No son políticos, son próceres. Hay una pasteurización, digámoslo así. Hay una desconexión de esos hombres de la política de su tiempo para pasar a ser padres de la patria que están más allá de cualquier debate político. Esa neutralización de la política para instalar un modelo político se constituye en el segundo hecho que hace a la politicidad de la escuela. Entonces ya no hablamos de política. Sarmiento no fue presidente, fue un maestro, ¿no? Rivadavia un iluminado, traía las luces. Y en ese esquema lingüístico también se ocultaban las luchas que representaban estos hombres. Y entonces el andamiaje de rituales que empezaron a llenar de contenido la vida cotidiana en la escuela, hicieron que nos viéramos a nosotros mismos con los ojos de quien tenía la posibilidad de expandirse por el mundo y de universalizar sus propios intereses económicos y políticos. Es por eso que esta dimensión requiere ser estudiada, porque a partir de esta dimensión se pueden observar los mecanismos microinstitucionales, micropolíticos, que hacen que hayamos incorporado una visión de país que en el fondo es la visión de cómo nos miran los demás. Recuperar nuestro lugar de enunciación como americanos es una tarea que para otros es natural y para nosotros tiene que ser un esfuerzo, porque nuestras estructuras de pensamiento, nuestras estructuras de percepción, de categorización, de juicio, ha sido modelada por ese lenguaje que ha sido funcional a que en nuestras cabezas funcione ese modelo de país.